Bueno, queridos hermanos y hermanas, me alegro un montón poder estar nuevamente juntos, disfrutando de esta tarde muy calurosa aquí en El Dorado, en Argentina. No sé cómo estén en sus localidades, pero bueno, gracias a Dios porque, pues a pesar de las circunstancias que la vida nos enfrenta, Dios es fiel, nos sostiene, nos guarda, nos bendice y es maravilloso poder seguir profundizando en su texto sagrado. Así es que vamos a arrancar la clase y vamos a tener en primera instancia a, a dos profetas también muy especiales. No porque sea menos sus oráculos son menos importantes que los grandes profetas, ¿no? Como Zacarías, perdón, como Ezequiel, como Jeremías, Isaías, pero sus oráculos también tienen gran importancia. Vamos a iniciar la clase con los profetas Sofonías, Ageo. Pero bueno, antes de eso vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición. Y quisiera pedirle a Liti, si querés, querida Liti, activar tu micrófono. Vamos a orar a Dios, pedir a Dios por la clase, por nuestros profesores adjuntos y profesoras adjuntas que vamos a tener hoy. Vamos a pedir a Dios su bendición. Por favor, Liti. Bueno, buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias que nos has regalado un día más. Estamos agradecidos por este tiempo, por esta bendición que nos das de poder estudiar, de poder y separar este tiempo para aprender y saber más de tu palabra. Pedimos, Señor, tu guía en la palabra, que tu Espíritu Santo nos motive, nos ilumine para que podamos entender y estudiar. También te pido, Señor, que estés con los profesores o profesoras que nos van a estar compartiendo la palabra, Señor, que ellas puedan explayarse de acuerdo a tu voluntad y con toda tranquilidad, Señor, para que nosotras podamos captar. Te pido por todos los alumnos, Señor, los presentes y los que verán la clase también, que tu bendición seas con ellos, y este tiempo es para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Liti. Muy bien, pues quiero agradecer infinitamente el que nuestro querido Alan haya aceptado, como siempre digo, voluntariamente a fuerza el haber tomado este desafío de poder compartirnos la clase. Gracias, Alan, gracias porque sé que estás reatareado con el tema de tu facultad y demás, y qué bueno que hayas tomado este desafío, también nos bendice. Muchas gracias por eso. Así es que el tiempo es tuyo, querido Alan. Vamos a hablar, a abarcar con él estos dos profetas, Sofonías y Ageo. El tiempo es tuyo, amigo. Ya estás habilitado. Si quieres hacer alguna presentación, la pantalla está habilitada. Bueno, como dijo nuestro profesor, vamos a hablar un poquitito sobre Sofonías y Ageo. Ahora voy a compartir un PowerPoint que tengo. ¿Se ve o no? Aún está ahí, recién lo vimos, sí. Dale. Sí. Si le quieres si quieres poner en modo presentación. Bueno. Ahí está. Bueno, el nombre Sofonías, como dice ahí, significa Dios protege o Dios oculta. En uno de del autor nos habían pasado, nos dice que era judío de Jerusalén. Y en el capítulo 1 de Sofonías, ahí nos habla sobre la descendencia de este profeta, y después se puede explicar, a ver cómo se diría la palabra, se le puede relacionar con Ezequías, como el rey Ezequías, podría decirse que era el tataranieto de Ezequías, o sea, que era de la familia real. Este profeta estaba en el reinado de Josías, posterior a la vuelta del pueblo de Israel
al territorio, a su territorio. Con el reinado de Josías se hizo una reforma religiosa en el cual donde se vuelve a descubrir el libro de la ley, en el cual, el pueblo vuelve al sendero del Señor. Pero en el periodo se le podría decir al reinado a Josías, un periodo anterior que se hablaba como la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, hablaba sobre las malas decisiones del pueblo y desechaba prácticamente lo que era el culto a los ídolos y todas las situaciones que vivían en ese momento. ¿Cómo era el mensaje del profeta? Es una predicación de una situación muy concreta, o sea, la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. En el capítulo 1 habla sobre eso, como dice especialmente en el versículo 2 dice: destruiré por completo todas las cosas a la faz de la tierra, dice Jehová, destruiré a los hombres y las bestias, destruiré a las aves y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Eso habla principalmente a la ira de la casa de Jehová, principalmente a Judá, si no se arrepentían, si no volvían a los pasos del Señor. Y Sofonías fue el impulsor de las reformas de Josías. Aunque Sofonías, antes de la reforma de Josías, no fue él el que le dijo, fue el que le instituyó las palabras de Jehová, sino fue una autora, no, una profetisa, Jalel, la cual le impulsó las palabras de Jehová al rey Josías. Bueno, el libro está dividido en secciones. La primera sección sería el capítulo 1, el versículo 2, del 2 al 3. Ahí dice el anuncio de Jehová, el anuncio de un juicio universal, que estaba leyendo, pero lo voy a volver a leer, que dice así: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Bueno, ese sería con los oráculos sobre el Señor, que va del versículo 6 al 8, dice así: y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Calla presencia de Jehová, el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Ese sería el oráculo sobre el día del Señor. Posterior está el interés obsesivo por el comercio. De eso se puede se habla una profecía después, cuando está en el momento de Jesús, se le podría decir cuando estaba en el comercio que se utilizaba en el templo. Pero dice así, en el versículo 10 dice: y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda parte, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido por destruidores. Son todos los que traían dineros. También la autosuficiencia de lo que tenía la acción de Dios, o sea, lo que son los reyes, lo que estaban en el mando. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Y por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Y en el capítulo 2, o sea, la culminación de la primera sección, es la única forma de escapar del castigo de Dios, en el cual es una exhortación a hacer una oración y hacer la congregacionarse y orar a Dios para que no se haga el castigo. En la segunda sección, comienza también, ahora relativamente sería solo el capítulo 2, va del versículo 4, capítulo 2, 4, 3 y 8, o 3, 4 y 8 sería así: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por su obra de juicio,
buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados el día de enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar del pueblo de los cereteos. Eso hace referencia a la primera nación que Dios exhorta, a la primera nación amenazada, que sería la Filistea, porque los filisteos estaban en la costa, en el cual serían, dice, hay los que moran en la costa del mar del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros. Oh Canaán, tierra del filisteo, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y ahí están todas las naciones, que serían Moab, Etiopía y Asiria. Este castigo debería servir para reconvertir a Judá, pero las autoridades no aprenden la lección, en lo cual convierten a Jerusalén en una ciudad rebelde y manchada, como está en el capítulo 3, o sea que son 3 capítulos nomás que tiene este libro, y dice así: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. O sea, podría decirse que serían los falsos profetas, los cuales casi siempre estuvo en contra de estos. Y la última sección es la suposición que ya se cumplió el juicio de Dios y da paso a la salvación. O sea, ahora también se extiende a las otras naciones, pero la más beneficiada sería Judá. Y bueno, ahí la última sería que este autor se debería leer en conjunto, o sea, con pausas, pero sin interrupciones, para que se pueda comprender totalmente la visión de Sofonías. Realmente, si vamos a la lectura del autor, es una palabra bastante fuerte que se le hace al pueblo de Israel como una advertencia de lo que luego iba a pasar, que con el profeta Ageo sería totalmente otro contexto, ya prácticamente la vuelta del pueblo de Israel. O sea, con el rey Ciro se hace un edicto en el cual vuelven al pueblo de Israel. Yo no estaba muy seguro si realmente estaba primero Ageo o Sofonías, porque son bastante similares el periodo. O sea que ahí está la fecha, el reinado de Josías va del 640 al 609, pero que en el profeta Ageo sería mucho más, sería después, que ahora lo explicaré, que Ageo significa, su nombre significa fiesta, solemnidad. También se puede encontrar con la H o sin H. En la época del profeta Ageo está del 27 de agosto al 18 de diciembre del 520 del reinado del rey Darío. Aunque se lo puede situar en un periodo anterior. Él estaba como dice ahí, estaba con el rey Darío. El rey Darío hace un edicto para que todo el pueblo de Israel vuelva a Babilonia. A su vez, cuando el pueblo vuelve a Israel, muere el rey Ciro y asume su hijo, el cual es un tirano cruel y gana enemistad con el pueblo. En ese sentido, el mensaje de Ageo busca que Dios actúe en ese momento para volver la paz. Bueno, el mensaje de Ageo tiene 2 temas especialmente: el templo y la irrupción de la era escatológica, sería la vida de otra tumba. O sea, busqué la definición, algunos momentos decía que podría ser de malas palabras o situaciones que no deberían ser, que no son a lo que Dios nos manda. Lo más importante es la reconstrucción del templo. Es decir, si Dios no actúa, no se puede realizar. Eso sería volví a leer el libro, si alguien me quiere acompañar a leer el capítulo 1 y el 2, sería muy bueno. Pues si no lo estaría leyendo porque no es muy largo.
en el capítulo 1 dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en las casas no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová será reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta acá es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Bueno, lo que cambia Ageo en este momento es que cambia totalmente la visión de que el templo era el centro donde el pueblo de Israel podía ir a pedir perdón, a hacer sacrificios. Lo que Ageo hace es que si Israel no busca a Dios, la bendición no se le dará, sino se le concederá luego. Y el oráculo final es en la persona de Zorobabel, que es el capítulo 2, versículo 20, lo cual dice así, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Si podríamos volver un poquitito, si se podría volver a leer Isaías, se le hace una relevancia bastante similar al oráculo, se hace algo similar a lo que era el oráculo de Isaías, con algo maravilloso y lo que una profecía. Bueno, está dividido en dos estructuras, que sería la crítica al pueblo, que está en el capítulo 1, versículo de 1 al 5, como estaba leyendo, dice, así ha hablado Jehová a los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. También está en el capítulo 2, de 10 al 14, la descripción de la miseria, cómo estaba pasando, lo que estaba pasando el pueblo de Israel, lo que estaba pasando en la ciudad de Jerusalén, que está totalmente destruida, o sea que no habrá sido algo muy agradable observar. La vuelta a la bendición, está en el del 12 al 14, que dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, de su Dios. Y el oráculo mesiánico es lo que estaba leyendo hace un momento, pero hay un poquito antes, el versículo 2 al 9, que dice así, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová a los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra,
O sea, vuelve a repetir lo que habla lo que habla en la promesa de Jehová a Zorobabel. Y prácticamente eso sería toda la estructura del profeta Ageo. No sé, la redacción final del texto no fue por Ageo, sino por uno de sus discípulos, porque se habla en tercera persona. Algunos autores dicen que fue un libro contra Zacarías supuestamente, porque los dos tenían la misma idea de reconstruir el templo, pero en el libro de Esdras se habla prácticamente sobre los dos. Eso es lo que pude rescatar de los dos profetas. Así que si quedó algo, lo dejo con el profesor. No sé dónde se metió. Aquí estoy, Alan. Aquí estoy. Gracias, Alan, por la clase. Bueno, poco tendría que abonar, solamente fijar con claridad cuáles serían las opciones que tenemos de entender el concepto de la profecía de Sofonías. Bien, como bien lo planteó Alan en la clase, Sofonías es un hombre, un profeta que van a ser en una época muy importante en cuanto a la reforma religiosa que tenía el pueblo de Israel. Todos hemos escuchado hablar de Josías, ¿no? Que Josías evidentemente es el rey que por excelencia usa el descubrimiento de la ley como un signo o una forma o una manera de resaltar su reforma religiosa, ¿no? Y esta parte del libro de Sofonías nos recuerda básicamente la situación política, social, religiosa que estaba sucediendo en el pueblo en ese momento. Sofonías, al parecer, ejerce su vocación profética, como lo plantea Alan, en el periodo del reinado Josías, pero que este reinado venía antecedido por dos reinados muy importantes. El primero era de su papá Amón. Amón, hermanos, lo matan, lo asesinan 2 años después de que subió al trono. Realmente no tuvo tiempo Amón de hacer muchas cosas a favor del pueblo. Lo que sí hizo Amón es seguir con la idea de su papá Manasés, abuelo de Josías, que durante 55 años aproximadamente, ¿no? Este hombre sembró muerte, destrucción en todos lados. Durante los 55 años del reinado de Manasés, dice que en este reinado se construyeron altares a deidades asirias en el templo de Jerusalén, el permiso para practicar los cultos paganos y sus rituales, la prostitución sagrada, la adivinación, la magia y la práctica de los sacrificios humanos. Todas estas situaciones que se dieron en el reinado de Manasés produjeron un fuerte influjo de idolatría al pueblo, que Sofonías es uno de los grandes impulsores o motivadores del rey Josías para que no desmaye en su empeño de la reforma religiosa. Es muy probable que los oráculos de Sofonías hayan sido en los primeros años del reinado ya, porque recuerden que Josías reina muy jovencito, ¿no? No estoy recordando cuántos años tenía Josías, 8, algo así, años. Y entonces en aquella época se ponía un regente. El regente era aquel que actuaba en lugar del rey hasta en tanto y cuanto éste cumpliera, pues como que la mayoría de edad, 8 años, gracias.
Y bueno, ya fue cuando Josías asume conscientemente el trono, que los oráculos de Sofonías son muy fuertes para condenar la idolatría con el que el pueblo se está moviendo. Y es muy probable que, como decía también Alan, cuando se descubre la ley, Sofonías ya haya muerto. Es muy probable, porque cuando se descubre la ley, el rey Josías consulta a un profeta sobre la ley, pero no consulta a Sofonías, sino consulta a Hulda o a Hulda, como quieran llamarle, ¿no? Y entonces es muy probable que haya sido porque el profeta ya no estaba. Es interesante los oráculos del profeta Sofonías porque nos pone en contexto de las condiciones idolátricas que tenía el pueblo, y que Sofonías también es un ejemplo muy fuerte del anuncio, la denuncia de pecado, pero también el anuncio de salvación, porque el oráculo del capítulo 2, versículo 3, dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seáis guardados en el día del enojo de Jehová. Hay una experiencia de salvación, ¿no? Hay un anuncio de salvación. Y el pasaje que creo que es más significativo, no sé si para ustedes, pero incluso hay un canto inspirado en los oráculos proféticos de Sofonías, que está en el capítulo 3, versículo... Ahí se abrió el micrófono de Marisa, pero ya lo cerré. El pasaje que es muy lindo es el versículo 17 del capítulo 3, que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Esto es muy importante, hermanos. El mensaje de salvación, el anuncio de salvación es muy propio de los profetas de Dios. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bueno, hermosos los oráculos de Sofonías, ubicándolos en el contexto de la idolatría de Judá. Y Ageo, hermanos, bueno, Ageo será un librito muy chiquitito, muy pequeñito, aunque tiene 3 capítulos también, pero son 2 capítulos, perdón, que son muy cortos. Ageo va a representar la época del post-exilio y tendrá cómo funciona, habrá como que una contradicción por parte de los profetas. Por un lado, habrá un profeta como el de Ageo que impulsará o va a arengar para que se construya el templo. Ageo va a pronunciar sus oráculos cuando hay una grave crisis económica, una gran sequía que existe, y que resulta que cuando viene el edicto de Ciro y vuelven de Jerusalén 2 personajes importantes en la primera vuelta, diríamos, viene el gobernador Zorobabel y el sacerdote Josué. Y al parecer los oráculos de Ageo es una condena porque parece ser que la idea es que cuando ellos vinieran a la tierra que estaba destruida, pues volvieran a reconstruir el templo de Jerusalén, porque Jerusalén era el templo por excelencia, o sea, era el signo de la gloria. Entonces, obvio que lo primero que tenían que hacer quienes venían de allá era reconstruir el lugar donde la presencia de Jehová tenía que estar. Pero al parecer, por la denuncia de los oráculos de Ageo, esto no sucedió. Y entonces parece ser que tanto Zorobabel como Ageo tenían otras cosas, como otras necesidades más urgentes que resolver. Y de ahí los oráculos, y por eso Ageo tendrá 2 temas importantes, que será el templo y será el gobernador Zorobabel, ¿no? Pero es una época ya post-exílica, es una época de la restauración, donde, como veremos, seguirá el templo siendo el punto importante. La tradición profética, hermanos, exaltará al templo de Jerusalén, al segundo templo en este caso, como el lugar más sacrosanto de todo el universo, diríamos, ¿no? Y será este templo por los cuales, no será este templo, será en la reforma que hará Herodes, por el que caminará nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues muchas gracias.
querido Alan, gracias por compartirnos estos dos hermosos profetas que nos sitúan en la misma dirección, hermanos. Más allá de que si este actuó antes del exilio, después, seguimos cerrando ese círculo que tiene que ver con la denuncia del pecado, pero un Dios que siempre está abierto a perdonar. Y ahora los profetas que vamos a ver, Zacarías, Malaquías, hará una apertura, será una obertura, diríamos, ¿no?, del mensaje de salvación, mucho más universal, mucho más incluyente, ¿no es cierto? Y que saldrá incluso del templo la presencia de Jehová, como lo manifestarán Zacarías y Malaquías, y establecerán un mensaje mucho más, más allá del nacionalismo israelita, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias, Alan. Dios te bendiga un montón. Gracias por el esfuerzo. Vas a ser buen profesor, chamigo. Eso espero, pues lo tuve 2 días para hacer, porque estaba con los finales, así que lo hice muy Bueno, simple, ¿no? trata de no bajar ¿cómo es? La posta, amigo mío. Yo te estoy elevando y vos me estás diciendo, no, si apenas hice ayer la presentación. Bueno, soy realista, soy realista. Sí, y eso admiro de vos. Dale, gracias, Alan. Voy a terminar aquí la grabación para que haya 3 grabaciones y podamos distinguir en cuanto a los profetas. Déjenme acabar esta grabación.